El deseo de toda madre cristiana tiene que ser en todo tiempo. Si así fue con ese deseo que tuvo la mamá de Wesley, de poderles enseñar a ellos, primeramente a leer, para que ellos puedan leer, como yo les dije, no para que vayan a conseguir un buen trabajo de jornaleros en otras partes, sino para que ellos puedan primeramente tener ese incentivo, tener ese deseo de poder leer la Biblia, la que ella siempre les leía todos los días. Todos los días. Ella tenía culto con los hijos todos los días. Aquí tenemos muy rara vez, pero ya recibimos la inspiración de parte de Dios. Y les adelanto, ahora vamos a tener culto los días sábados a las 7 de la noche, de 7 a 8. Y así. Entonces, esa madre así. Cuando la mamá de Sansón recibió la visita del ángel, y ella recibió toda esa revelación, toda esa inspiración, y ella cuidó a ese niño para el Señor. Siempre las mujeres del Señor han deseado tener a sus hijos para dedicárselo al Señor. Si nos vamos un poquito más atrás o más adelante, vemos que una mujer llamada Ana también no podía tener hijos. ¿Cierto? No podía tener hijos. Siempre se presentaban las mujeres, siempre iban a dar gracias, a ofrecer a sus hijos, y ella siempre se presentaba sin nada. Las mujeres se le burlaban. Pero Dios ella era una simiente de parte de Dios, pero Dios estaba esperando que salga de ella ese poder de fe que debe tener toda mujer, toda madre de Dios. Ella no era madre, pero ella potencialmente era una madre. Y cuando ella dijo: Señor, si tú me das un hijo, mire cuál es el negocio que ella entró, porque el Señor es un buen negociante. El Señor no invierte en todos estos detalles para sacar una inmundicia para el mundo, para que usted termine enchanchado en un estadio, para que usted termine casado con un mundano, o con un medio cristiano, media tinta, o que usted como madre solo ore unos 5 minutos y ya le duele la rodilla y se levantó y se olvidó verdaderamente de ese jalón de madre. No, el Señor no invierte así. Créame que el Señor lo que está haciendo aquí en este lugar y en todos los lugarcitos donde Él ha inspirado para tener su predicador y para que alimente a su grey. En este tiempo ya no estamos alimentando a un grupo común y corriente. En este tiempo ya se está alimentando a un material para novia, a un material que va a recibir transformación de cuerpo. Es por eso que ustedes, cuando están recibiendo todas estas cosas, quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, que ustedes valoren para cuando el diablo le esté pegando esos lengüetazos ahí que los quiere babear a ustedes en sus vidas, los quiere llevar a sus corrientes. Ustedes puedan valorar estos pequeños momentos en donde el Señor desciende para declararle su amor a usted. Y así en todos los tiempos. Vamos y vemos otra historia de otra buena madre, la mamá de Moisés. Mire la mamá de Moisés, qué tremendo. Ella lo cogió y lo envolvió en esa canastita, lo cubrió bien para que no le entre el agua, todas esas cosas, y lo encomendó al Señor y lo mandó ahí en esas aguas. Tan confiada era esa madre que Dios iba a cuidar a ese pequeño. Entonces, todo siempre. Y regresando a lo de Ana. Y luego el Señor, que ella hizo el negocio con el Señor le concedió el hijo. Porque muchas mujeres están teniendo hijos y no saben para qué tienen hijos. Solamente para que le digan que, ay, no, ya tiene hijos. Nada más. Porque a la final no los terminan criando ellos. Los terminan arrimando donde la abuelita, porque como ellas son licenciadas en arquitectura, ellas son licenciadas, ellas son abogadas, ellas son un poco de cosas, ellas quieren trabajar, pero también quieren parir, pero no quieren criar a los niños. Entonces asoma la cartera ante la responsabilidad de madre, asoma la cartera y dice: mami, yo te pago tanto.
Cuídame el niño. Asoma la cartera ante la responsabilidad. Es lo mismo como dijo el profeta, que mucha mujer no quiere parir, pero quiere tener como mascota un gato. Y eso algún día, ante la presencia del Señor, va a tener que dar cuenta, porque la mujer fue creada para que llene la tierra, para que traiga a los hijos, a los predestinados a existencia. Para eso fue. Asimismo como el don de Dios no puede estar escondido. Por más pequeño que sea, así como es este lugar, tiene que pararse aquí el hombre y hablar la palabra. Porque él no puede esconder el don. Yo puedo decir, no, es que yo solo soy cantante. Es que no, yo solo soy director de himno y todo. Y yo me voy esquivando y tanta cosa, estilo Jonás. Pero no es así. Porque Dios ya desde antes de la fundación del mundo, sino que uno no se acuerda, ustedes ya saben, uno no se acuerda, pero uno fue más que músico. Uno fue un adorador. Uno fue alguien que estaba expresando la palabra. Y ya me ven aquí. Ya me ven aquí. Como lo dijimos el otro día, en San Juan, creo que era 12 del 28 al 32, que estamos siguiendo el mensaje. Por cierto, el título de hoy es Padre, glorifica tu nombre, tercera parte. Entonces, no es por causa de mí, dijo el Señor Jesucristo. No es por causa de mí, sino por causa de ustedes. Bueno, ustedes todavía no entienden muchas cosas, porque la gente que estaba en ese tiempo, como les dije, estaban escuchando voces, estaban escuchando truenos, estaban escuchando diciendo que era un ángel y todas esas cosas, pero el Señor les dijo, oiga, todo lo que han visto ustedes, no entienden, pero todo lo que han visto ustedes no es por causa de mí, es por causa de ustedes. Más adelante les explico. Y aquí estamos nosotros, siendo parte de esa explicación que ellos no entendían. Bueno, entonces para cerrar lo que estaba compartiendo nuestro hermanito precioso, eso es verdad. Entonces, y una verdadera madre, los objetivos que tuvieron las madres a través de la historia con sus hijos, eso es el mismo objetivo que tienen que tener las madres en este tiempo. Y yo se los he dicho, mis hermanas preciosas, yo se los he dicho. Yo les he dicho, mamá, cuando usted coge a sus jóvenes y dice, vamos a orar por el hogar, vamos a orar por el panadero, que es su papá. Vamos a orar por su papá, que es el predicador también de aquí, que no se contamine, que no ande escuchando por ahí muchas voces y que más bien siga creciendo la estatura del varón perfecto, y nosotros por ahí vamos siguiendo con las instrucciones y todas esas cosas, porque ese es un engranaje. Uno es una parte, la otra es la otra parte, y todos se van uniendo como un rompecabezas. Entonces, pero el factor principal, o sea, la actividad principal de la mujer en el hogar es instruir a sus hijos. Dice el hermano, ella ha sido llamada a tomar parte de una responsabilidad bien alta en el hogar. Y yo digo que compartida, porque como siempre se explica, en el hogar, pues el esposo, el padre de familia, es el que va a conseguir la economía, y la mamá es la que pasa administrando esa economía en la casa, y cuidando a los chicos, guiando a los chicos. Bueno, entonces queda por demás decir que tengan un feliz día las madres, y no solamente hoy, como yo siempre digo y como hemos estado conversando, sino siempre. Y que el deber de madre siempre esté ahí latente, especialmente en lo espiritual. Porque la Escritura dice, ¿cómo se salvará la mujer? Y la palabra dice, dando a luz hijos. Trayendo hijos a existencia. Entonces, ¿cómo ella se salva? Trayendo hijos a existencia, trayendo hijos a la luz, trayendo los hijos a la palabra. De esa manera, esa es la misión. Bendito sea el Señor. Entonces, que Dios le ayude a mi hermana Alexandra aquí, y que Dios le ayude a la futura madre también, nuestra hermana Evelyn aquí también, y que eso siempre sean, porque para eso son estos cultos, ¿no? Son instructivos que el Señor nos permite para las que ya son madres y para las futuras madres. Que si Dios permite, pues yo algún día pueda ser un abuelo feliz de ver que las madres están guiando bien a sus hijos, y que este muchacho también, pues algún día pueda ser un buen padre también y un buen predicador de la palabra, porque para eso es que estamos los hombres aquí, para hablar la palabra, para explicarla, para enseñarla.
Bien, entonces nos colocamos de pie y vamos a estar revisando nuevamente lo que acababa yo de hablar, el por el cual lleva el título nuestra serie de predicaciones que estamos trayendo. Padre, glorifica tu nombre, en Juan 12. Sí, estaba bien, Juan 12 del 28 al 30. Si lo tiene nuestra hermana Evelyn, puede leerlo. Bueno, entonces lo busca y lo lee. Gustavito, pásale los lentes que están ahí encima de las... Muy bien. Entonces vamos buscando Juan 12 del 28 al 30. Juan 12, 28 al 30. Juan 12. Del 28 al 30. Ya, si lo tienen, puede leerlo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido el trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. ¿Hasta el 30 está? Ya, listo. Entonces, oremos. Amado y buen Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta mañana. Damos gracias por tu divina presencia, Señor, en este lugar. Sabemos, Señor, que tú eres el que das el alimento a su debido tiempo. El alimento que necesitamos nosotros, tus hijos, Señor, para ser renovados nuestras fuerzas, Señor, para crecer hacia esa estatura del varón perfecto, Señor, o para entrar, Señor, al inicio de la carrera, Señor, como un hijo tuyo, Señor. No sabemos, Señor, el nivel, cada uno sabemos el nivel en el cual nos encontramos, Señor, y rogamos, Señor, que tú des ese crecimiento, Padre Santo, porque todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Nos ponemos en tus preciosas manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludando, Señor, también a la audiencia invisible que nos escuche. Amén y amén. Bien, pueden tomar su asiento. Bendito sea el Señor. Y decía que no podemos decir que todos juntos vamos hacia la estatura de varón perfecto, porque todos no vamos en la misma, todos no vamos se puede decir, en el mismo escalón de fe. Algunos están un poquito más abajo. Si pudiéramos hacer un cuadro aquí, pudiéramos decir que otros todavía no entran. Otros todavía no entran. Pero cada uno de los que estamos aquí sabemos en qué lugar de las partes nosotros estamos. Usted sabe, está el atrio, está el lugar santo y está el lugar santísimo. Y cuando usted entra al lugar santísimo, entonces usted se encuentra con la gloria Shekinah del Señor, se encuentra con el Señor mismo, y usted recibe la revelación. Usted entra a ser reconocido como parte del reino. Digo reconocido porque usted ya fue conocido antes que el mundo fuese, dice el libro de Efesios, que el Señor nos escogió, capítulo 1. Y luego entonces usted, cuando nace en el reino, pues usted comienza a caminar en un crecimiento espiritual. Porque acuérdese que un bebé recién nacido, no es que él ya habla, no es que él tiene todas sus facultades. Él no cruza la calle solo porque todavía no puede caminar. Él todavía es uno de brazos. La comida inicialmente todavía no es alimento sólido, es alimento líquido. Él vive de los senos de mamá todavía. Es por eso que en las Escrituras el apóstol Pablo viene diciendo que ya siendo de tiempo de estar comiendo alimento sólido, algunos todavía están tomando leche espiritual. O sea, del estar tomando leche espiritual también depende del pueblo, mis hermanos. Porque el Espíritu Santo
hablando a través de su escogido, a través de su vaso, a través de su ministro, entonces el Espíritu Santo capta. El Espíritu Santo puede entender, puede tener una visión. Es Dios. Puede tener una visión de cómo está su pueblo. Y no podemos darle maíz en pepa o peor machacado, porque todavía vemos que el pueblo mismo no succiona para otra cosa. Todavía está en la leche espiritual. Todavía estamos explicando bien sobre el bautismo. Estamos explicando bien cositas que el apóstol Pablo dijo que para este tiempo ya deben de ser rudimentos dejados a un lado para proseguir caminando hacia la visión verdadera, hacia lo concreto, que es llegar a la piedra de corona. Pero ¿cómo podemos continuar más allá si el pueblo mismo lo vemos que todavía dista de querer entrar a la segunda etapa? La segunda etapa yo siempre lo llamo al maíz machacado. Ya cuando el pollito está un poquito más grandecito, ya ellos ya dejan de tomar agüita, dejan de tomar vacunas seguidamente, y ellos ya comienzan a comer el crecimiento, las bolitas, el maíz machacadito. Cuando ya ellos son más grandes, ya se les vacuna muy poco, no son habituales ya las vacunas, muy seguidas, y ya ellos comienzan a comer el maíz en pepa. Para este tiempo no nos podemos quedar mucho enfrascados en los viejos rudimentos. Tenemos que seguir avanzando. Y yo creo firmemente en el nombre del Señor Jesucristo que si comenzamos a dar el maíz en pepa, el predestinado enviado de Dios en este tiempo a venir a existencia, Él se dará cuenta que si estamos ya por el grano, están dando ya el grano, eso quiere decir que el alimento machacado y la leche ya la estuvieron dando hace unas etapas atrás. Y uno, como un buen hijo de Dios, se acercará al ministro a preguntar algunas cosas que uno lo tiene como incógnita. O si no, como buen lector del mensaje, como ya ustedes saben que la tecnología ha avanzado y que tenemos, gracias a Dios, más de 600 mensajes en los smartphones. Entonces nosotros podemos buscar en la aplicación que se llama la tabla del mensaje, en donde podemos poner en el buscador las palabras que a nosotros pues nos están causando intriga y que queremos aprender un poco más. Ellos nos darán un resultado de 120, 140 resultados como búsqueda, y usted podrá saciar la sed que tiene de la palabra de Dios y del mensaje revelado. O sea, no estamos muy distantes de lo uno de lo otro. Antes se hacía un poco difícil, pero ahora ya está un poco más fácil. Pero ¿por qué está más fácil la cosa en cuestión de conseguir el alimento espiritual? ¿Por qué está más fácil? Porque el ángel hace más de 50 años dijo que el tiempo no era más, que todo se daba por terminado, sistemas decaídos, y estamos viviendo en los hilos de la gracia, de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Hay alguien que falta. El otro día, hablando allá entre una reunión, entre unas hermanitas, yo le decía, de pronto falta usted para que se ponga en orden. Y la estamos esperando a usted. Pero ¿qué pasa si usted se pone en orden y usted dice, usted me dijo, hermano, que yo me ponga en orden, ya me puse en orden y no viene el Señor? Pero entonces usted tiene que comenzar a agradecer la misericordia de Dios, que usted ya se puso en orden y que de repente falta su esposo. Y si comienza la cadena y comienza a decir, yo ya me puse en orden también, el esposo, entonces vamos por los hijos, vamos por la familia, vamos por nuestros amigos, por nuestros parientes. Porque yo creo que ya teniendo la vida del Señor en nuestras vidas, entonces ya eso no nos va a dejar quietos a nosotros. No nos va a dejar estar sin oficio. ¿Saben? Es por lo que cuando usted no tiene la vida del Señor en su ser, anclada en su alma, es por eso que usted quiere estar solamente paseando en los moles, viendo una película por acá, jugando a la maquinita de no sé qué, destapando la lacto a cada rato. Usted no sabe porque usted está inquieta, porque hay un vacío en su ser.
Y recuerde que ese vacío fue creado y solamente fue hecho para ser llenado de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Y en cada tiempo ha habido gente con esos vacíos que no lo han podido llenar. Y que han tratado de llenarlo con otras cosas, porque esa cuestión solamente ha sido para ser satisfecha con la palabra del Señor. Y bueno, y en este tiempo no ha sido la excepción. Y entonces la Escritura retumba también en nuestros tiempos, retumba en esta parte actual y dice, bueno, eso que ustedes han escuchado sucedió en el 63, la gente estaba desconcertada, ¿qué pasó? Allá, no, es el hermano Branham que está en ese cañón, la gente sabía decir, el de la gasolinera debe decir, le sabían preguntar, ¿qué pasa allá en esa montaña que está como media oscura, que se escucha como trueno, como rueco, como relámpago? Y el gasolinero le decía, el hermano Branham está allá. Ya sabían. Y le explicaba a la gente que estaba ahí cogiendo gasolina. Entonces, hay gente que ya comienza a identificar. De pronto, cuando recién llegaba el profeta, ellos no sabían, no lo identificaban, pero ya después la gente se va dando cuenta. Entonces, cuando usted llega como hijo de Dios, de repente usted no lo pueden identificar, pero ya hay algo, cualquier rato, ya la gente le dice, ya lo identifica usted. Ya lo identifica como un hijo de Dios. Que dice la Escritura, por su fruto lo conoceré. Bueno, y como una parte hablando de como el Señor le dijo, Padre, el Señor Jesucristo le dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y el Señor, la voz del cielo le habló y le dijo, ya lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. En esa parte vamos a estar leyendo un poquito, si me ayudan, en Colosenses 1:13. Aquella voz que dijo, ya lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Vamos a ver cómo comienza ese proceso de glorificación. Bueno, ese proceso de glorificación lo vamos a leer aquí en Colosenses 1:13, que ha comenzado, pero también nosotros lo podemos, si queremos verlo desde el punto de vista del huerto del Edén, desde ahí ya el Señor estaba glorificándose. Desde ahí el Señor ya estaba mostrando unos tipos. Desde ahí el Señor ya estaba mostrando una sombra, porque estaba Adán y estaba Eva. Eva, en primera instancia, recuerden, Eva era parte de él, Eva estaba dentro de él. Adán era masculino y era femenino, era dual. Y ahí hay un misterio ya, el misterio de Cristo. Ahí está, cuando lo puso a dormir el Señor a Adán, porque no se le halló una ayuda idónea, como todos los demás tenían su pareja, pero él no tenía, dice la Escritura. Entonces lo puso a dormir y le sacó de la parte del corazón a Eva. Ustedes saben, a la varona en ese tiempo, porque todavía no se llamaba Eva. Bueno, le sacó a su parte femenina de ese tiempo. Y ahí ya vemos un misterio. Allá vemos una parte de glorificación del Señor. En esa parte del principio, si queremos traerlo al final, también vemos que el Señor también ha manifestado de la parte de él, a la novia del Señor Jesucristo. Él la ha expresado. Él la está teniendo en este tiempo. Y Él quiere unirse con ella nuevamente para ser uno, como fueron uno desde antes de la fundación del mundo. Leamos un poquito Colosenses 1:13. Hermanita Alexandra nos lee Colosenses 1:13. Aquí. Eso, ahí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, ¿no? De su amado Hijo. Amén. Nos lees desde el 9, 1:9. Del 1:9. ¿El 9? Del 1, del 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Por lo cual, también nosotros, desde el día
desde el día que lo oímos, Ujú. no cesamos Ya. de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya, amén. Verá. Algo tan tremendo allí, ¿no? Dice, sino que desde el primer día que oímos, no hemos dejado de qué, de orar, de pedirle al Señor que vosotros también seáis llenos del conocimiento. O sea, del primer momento que oímos, o sea, no es que se sentaron ahí, alguien estaba predicando y oyeron, y ay, qué magnífico, entonces vamos. Acuérdense, el profeta dijo que oír es entender. O sea, desde que entendieron esta revelación, ellos no han cesado. O sea, mi hermana, usted como madre, yo como padre, si nosotros hemos oído, o sea, si nosotros hemos entendido, si a nosotros se nos ha abierto el entendimiento, esta revelación, no tenemos que dejar de cesar, de orar por estos otros miembros que son aquí nuestros hijos. Para que también ellos, como dice la palabra, también sean llenos de este entendimiento. Para que ellos no le cause ya sorpresa de que a su mamá verla, que está leyendo el mensaje. A ver qué está en el teléfono. ¿Qué estás viendo? La Rosa de Guadalupe, estás leyendo no sé, que tantas tonterías que dan ahora. Y no, es que la sorpresa sea que se acerca. Está leyendo un mensaje. Estar revisando los WhatsApp que los hermanos mandan ahí en el grupo que estamos. Siempre los hermanitos mandan ahí extractos bien interesantes, bien edificantes. Entonces, que ellos ya no les cause sorpresa, que ellos no estén intrigados. ¿Qué están haciendo ahí con ese celular? Porque que ellos saben verdaderamente qué clase de material es su mamá, qué clase de material es su papá. Y que a esa proyección y que a ese deseo de estar conectados constantemente con la palabra, entonces ellos también puedan llegar. Porque a esa clase de unidad, a la unidad de la fe, a la unidad de la revelación, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios es que nosotros tenemos que llegar. No como un hermanito que el otro día me vino por aquí a dar una visita y dice hermano, ya estamos llegando a la unidad de la fe. Qué tremendo, hermano. Sí, dice, ahora ya nuestro ministro, dice, ahora ya viaja a Colombia, viaja a Perú, ya viaja a Brasil y ya se está llevando con todos los hermanos. Dice, ya estamos llegando a la unidad de la fe. Esa no es la unidad de la fe. La unidad de la fe es por intermedio de creer la revelación, de creer la palabra, de estar unido al gestor de esa fe, que es el Señor Jesucristo. Estar sumergida mi vida en Él. Esa es la unidad de la fe. No es la unidad de que yo pueda reunirme con las iglesias más grandes, aunque eso está bonito, yo nunca digo que no. Si una iglesia grande me invita, yo voy. ¿A cuántas reuniones hemos sido invitados y hemos ido? Bendito sea el Señor. Pero entonces la gente no comprende esto. ¿Por qué no comprende? Porque como nuestra base de la predicación en Juan 28:30, alguna gente está confundiendo los sonidos que está escuchando con cosas que le está dando interpretaciones personales. Y así no son las cosas. Bueno, entonces leemos en Colosenses 1:15, léeme, Gustavito. Colosenses 1:15. 1:15. Porque nosotros no estamos llegando a ser a la imagen del ministro, a la imagen de mi hermano Ronald. Yo quiero llegar a ser. Yo no quiero llegar a ser esa imagen. Si bien hay alguien detrás de él que está haciendo que él tenga un buen comportamiento, entonces yo quiero saber quién es ese que le está influenciando para que tenga ese comportamiento. ¿Quién es él?
¿Quién es Él? 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era imagen del Dios invisible. Más adelante dice, porque a Dios le plació vaciarse en Él toda la deidad corporalmente en el Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo, que los ojos de los discípulos lo vieron partir, porque nosotros no lo vimos partir, pero nosotros creemos. Hay algo que dentro de mí dice que toda la historia de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es verdad, aunque la gente está diciendo que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Qué raro que ya en esa casa, por la parte de atrás, por el patio, como que se escucha unas bullas los domingos, los sábados, que parecen que ahí hay unos hermanitos. Mientras toda la gente está en el boom del Día de la Madre, mientras que toda la gente está en el boom del Día de la Playa, en el verano, en los días del sol, en que la gente está en el boom del Día del Niño, en el boom del Día del Trabajador, todas esas cosas, hay un grupo que sabe que su estancia no es en esta tierra. Estamos en esta tierra, pero nuestro objetivo es otro. Así como el objetivo del Señor Jesucristo era dar a conocer. Él era la imagen del Dios invisible. El Señor también, por medio de cuerpos mortales, se quiere mostrar nuevamente. Y las mismas características que estaba dando allá en esos apóstoles cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de la vida de Dios allá. Esos 120, todas esas mismas características tenemos que estar dando en este tiempo. De pronto todavía no hemos sanado a un enfermo, de pronto todavía no le hemos dado a un tullido que se ponga de nuevo entre sus pies, ahí parado, que recobre su forma corporal normal. Pero estamos creyendo que eso en cualquier momento se da. Estamos esperando, pero nos estamos preparando, estamos en tiempo de preparación. Cada momento estamos creyendo, cada momento nuestra expectativa está mayor. Mire, yo me puedo dar cuenta como una expectativa que tiene el pueblo de Venezuela, mis hermanitos preciosos allá que nos escuchan, Dios me los bendiga. Esto es una expectativa, todos los días ellos se despiertan esperando que haya una intervención de parte de los Estados Unidos para ellos quedar libres de tanta opresión, que haya más comidita, que haya este otro. Pero la expectativa del pueblo de Dios, ellos se acuestan expectantes, se acuestan conectados con el Señor, ellos se acuestan. Yo no sé cómo la gente puede dormir con unos aparatos en el oído, escuchando tantas cosas, no sé, pero no pueden dormir en una expectativa. Yo creo que por eso, como yo dije en el principio, algunos vamos por niveles. Y por eso que el oficio del papá y la mamá es estar orando para que nuestros hijos avancen de nivel de fe. Pero la expectativa del creyente es acostarse y que en algún momento, cuando ya nos despertemos, oh Dios, como dijo el profeta, denme 10 hombres llenos del Espíritu Santo y comenzamos el rapto aquí. Y es nuestra expectativa que cualquier rato que nosotros ya despertemos, comience un movimiento y todo esto termine, comienza la transformación de cuerpo y los eventos que se vengan. Ya, porque verdaderamente ya este mundo no es digno de los hijos de Dios. No es hijo, no es digno. Ya no hay cómo mirar a la derecha, no hay cómo mirar a la izquierda. Todo está contaminado. Todo está contaminado. Bendito sea el Señor. La imagen del Dios invisible. Bueno, entonces eso le estaba hablando a los colosenses el hermano Pablo, el apóstol, el elegido de parte de Dios. Porque aquí vemos cómo es que el Señor, por eso es que uno tiene que estar atento cuando el Señor lo llama. Porque hasta en lo más vil, hasta en lo más torcido que usted está haciendo, tiene que tener esa antena parabólica así para captar, ese sexto sentido para captar cuando Dios lo está llamando, cuando Dios ya le dice, ya pues mijo, hasta aquí, tranquilo. Venga que usted no fue creado para lo que está haciendo. Ya la mujer le dijo, 5 maridos has tenido, el que tiene no es el tuyo.
El que tienes ahorita tampoco va a ser. No hay estabilidad contigo. Le dijo todas esas cosas. Ella lo captó. Cuando los 10 espías fueron allá fueron a Canaán, fueron allá a Jericó, fueron allá y encontraron a Rahab. Ella captó rapidito, ella captó. Mira, ella era una mujer ramera, pero ella había sido instruido, tal vez en algunas escuelas dominicales, ella había sido llevada, ella sabía algo de la Biblia, sabía de la historia. Y cuando ella los vio en persona a esa gente, ella dijo, sabemos que ustedes son un pueblo de Dios, que Dios los respalda. Y aquí el semblante de esta gente ha decaído. Ella lo reconoció. Imagínense nosotros en este tiempo manifestado con tanta palabra que está aquí, no lo podamos reconocer. ¿Qué verdaderamente es lo que Dios nos quiere manifestar o nos está manifestando? ¿Y para qué nosotros hemos venido a existencia en este tiempo? Imagínense alguien que se levanta, va a trabajar, viene, se baña y de nuevo se acuesta. Y hermanos, sin saber más de la vida. Y pareciera que ya ahí, con eso está bien. Ganan plata, distribuyen para hacer esto, para este otro, pagan la casa, pagan en el internet, pagan lo de acá, pagan lo de allá, me sobra plata para pagar una cuota de un carro que me saqué, parece que todo está lindo y todo está bien. Pero es que el apóstol Pablo fue muy claro y dijo, las cosas naturales, pues al natural, con los ojos naturales él no va a poder entender. Las cosas sobrenaturales, porque las cosas sobrenaturales, las cosas espirituales, se las entiende solamente los elegidos de Dios, los que están conectados con Él. Bendito sea el Señor. Y entonces el Señor lo llamó a Pablo de una manera inusual. Él iba, ¿a dónde iba? A cometer asesinatos. Imagínense, iba a cometer asesinatos. Iba a traerlos presos. Iba a llevar preso a los hijos de Dios. Se iba rumbo a Damasco. Y bueno, y rumbo a eso, entonces, él estuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Ya ustedes saben la historia. Y me leen el 1:24. Cuando él ya tiene ese encuentro sobrenatural y todo eso, y él reconoce para qué ha venido, entonces él habla lo siguiente. El 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Aleluya. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Por Amén. su cuerpo, que es Amén. la iglesia. Amén. Amén. Amén y amén. Entonces, cuando él, mire, él ya reconoce, ahora sí, cuando él ya se encamina, él reconoce el don que le ha sido dado de parte de Dios. Ahí él reconoce que él fue enviado. El ministerio, yo aquí le he puesto el ministerio de Pablo a los gentiles. Él reconoció. Vamos a leer un poquito porque aquí yo tengo en esta parte. Bendito sea el Señor. Sí. Y aquí está. Miren lo que dice aquí. El mensajero el mensaje, la edad de Éfeso. En el extracto 31 dice: mensajero es un ángel de la iglesia de Éfeso. Ahora mire, lo pone como cabeza principal de la primera edad de la iglesia. Lo pone como un fundamento, porque Pablo dice: yo como perito arquitecto pongo el fundamento en donde los demás van a reedificar. Entonces, pero ¿a quién pone como columna, como base del fundamento de la primera edad de la iglesia? A un hombre que en la primera instancia de su vida era un hombre muy erudito, muy estudiado, muy hábil en todas las cosas, pero que para hacer la obra de Dios no le valía ninguna de esas cosas. No le valía porque al punto
Pablo, el apóstol Pablo, llega a decir que todas las cosas que él antes las había tenido de grande estima, ahora las tiene por estiércol. Una basura, algo que no le sirve. Porque más bien a veces el conocimiento entorpece el plan de Dios. A ese hombre que iba ya con los nombres para traer apresado desde Damasco, desde donde él a donde él iba a traer apresados a los creyentes, a este tipo de hombre Dios lo escoge. Para que vea que no hay distinción de que si que es más y que es menos. Dios en su inmensa economía, Él le place escoger al que Él desea. Por decirlo así. A pesar de que nosotros sabemos que esto ya es un plan perfecto y eterno de Dios. Sino que muchas veces Dios hace estas cosas para crear comentarios, para crear situaciones de la gente incrédula, pues para que siga más embolatada y que no entienda, porque muy claramente el Señor le dijo a los apóstoles, a ellos les hablo de esta manera, para que hablándoles ellos no entiendan, para que viendo ellos no vean, pero a ustedes les declaro todas las cosas. Bueno, entonces el apóstol Pablo fue puesto como el mensajero, cabeza de la primera edad. De la iglesia de Éfeso fue el apóstol Pablo, dice. No puede ser negado, dice el séptimo ángel, que fue el mensajero de la primera edad de la era gentil, aunque a Pedro le fue concedida la autoridad de abrir y cerrar las puertas, de abrir las puertas del evangelio a los gentiles. A Pedro fue el inicial, ustedes saben. A quien le fue dado ser su apóstol y profeta. Él fue el profeta mensajero a los gentiles. Su oficio profético, por medio del cual recibió la revelación completa de la palabra para los gentiles, lo vindicó como su mensajero apostólico en Jerusalén. Los demás apóstoles estaban de acuerdo con eso. O sea, de que Dios lo había llamado para ponerlo como apóstol para los gentiles. Y ellos también habían reconocido que Pedro y los demás habían sido llamados para el evangelio de la circuncisión, porque acuérdense que todos los judíos, todos los hebreos eran que ellos guardaban esa parte de la ley, la circuncisión, y los gentiles eran los incircuncisos, como se decía en ese tiempo. Bueno, entonces dice, pues yo no recibí, mira lo que dice Pablo, pues yo no recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nadie fue su maestro. Tuvo él el mejor maestro. Mire qué cosa tremenda. Porque allá en el mundo natural él tuvo el mejor maestro. Gamaliel, maestro de maestros. Aunque cuando los apóstoles andaban hablando las buenas nuevas y esto estaba causando tremendo alboroto, entonces los rabinos querían echarle mano a la gente, a los apóstoles, a los predicadores de parte del Señor, le querían echar mano. Pero este Gamaliel los aquietó y le dijo, aquíétese, tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué se desesperan? ¿Por qué quieren manchar sus manos de sangre? Díganlo, acuérdense. Este hombre, mire, un maestro, un maestrazo, diciéndole, en tal tiempo se levantó uno que decía que venía de parte de Dios, pero lo mataron y sus seguidores se desperdigaron. Luego vino un tal Teudas, hizo lo mismo y todo se quedó en nada. Entonces, dejen que si eso que ellos están haciendo no es de parte de Dios, pues eso se va a desbaratar. Dejen que si eso no es de Dios, se va a desbaratar. Pero ¿qué tal si lo que ellos están haciendo es de parte de Dios? ¿Qué tal? Lo que ustedes se van a encontrar es estar peleando en contra de Dios. Imagínense, ¿quién quiere estar peleando en contra de Dios? Yo no quiero encontrarme peleando en contra de Dios. Por eso que en su debido tiempo, cuando unos hermanitos me han hecho algunas preguntas, yo les digo, bueno, yo los dejo en paz, que la gente quiera hacer, los líderes quieran hacer como ellos quieren hacer, que ellos sigan su paz, que ellos guarden su paz y que hagan como bien tienen en su corazón. Pero yo quiero pararme por lo que dice la palabra. Y yo también guardo mi paz y sigo adelante en el camino del Señor. Bueno, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Mire
Mire, no es que Pablo estaba apartando, no es que yo siempre fui santí, así como usted me conoce, así como predicador que soy, siempre estuve predicando la palabra. Yo desde chiquitito yo ya leía la palabra de Dios, siempre me porté bien, y de su vida oscura no conversa nada. Si de su vida oscura es en donde Dios se glorificó, en donde Dios se hizo manifiesto para sacarnos de ese mal control de la vida en que nosotros estamos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Digo. Pero cuando, ay, qué hermoso lo que dice aquí la palabra del Señor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Hermano, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece? No. Él no consultó con esas cosas. Tuvo contacto con el Señor. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice. Sino que fui, mire dónde se fue. Sino que fui a Arabia. Allá se fue. Allá se fue a repasar los pergaminos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos acá en un lugarcito apartadito, pero no estamos desconectados con el Señor. Estamos investigando, estamos vistiéndonos aquí de la palabra del Señor. Estamos en la expectativa, como yo le dije. Nos acostamos expectantes. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Nos quedamos quietos, tranquilos. Pablo se quedó así. Por eso digo, allá las cosas allá, los tipos a la sombra, son las cosas de las cuales aquí se están haciendo reales. Y Pablo se separó de toda esa gente que estaba bien empompada. Pablo se separó de su maestro, el cual le había instruido muchas cosas. Pablo se separó de todas esas cosas, de todos esos sistemas, para entrar en el sistema de Dios, en la palabra de Dios, en la revelación, para comenzar a hacer lo que verdaderamente había sido apartado desde el vientre de la madre, desde antes de la fundación del mundo. O sea que todas las cosas que habían estado sucediendo era para que se manifieste en Pablo el oficio que él había venido a hacer, de lo cual él ya estaba apartado desde antes de la fundación del mundo. Así que, pues si nosotros estamos aquí bajo esa expectativa, entonces todas las cosas se han estado dando para que todo esto se lleve a cabo, para que estemos aquí. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. Todo esto que acabo de leer está en Gálatas 1, del 12 al 19. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea que nosotros antes, como dijo el apóstol Pablo, él no subió en vano. O sea, subimos por una revelación. Estuvimos viendo, especialmente la cabeza. Yo estuve viendo, estuve observando por aquí, por acá. Y cuando entonces hice la llamada por una revelación. Me uno el de aquí. No, mejor me uno el de acá. No, me uno para que aquí no digan. No. Me uní por una revelación. Visité por una revelación. Llamé por una revelación. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace sección de personas, dice el apóstol. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión,
como a Pedro le había sido dado el evangelio de la circuncisión, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el evangelio para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, hay un reconocimiento, hermano, siga adelante, hermano. Bien, le tendemos la diestra de compañerismo. No, pero es que la gente no entiende eso. La gente es yo y yo. ¿Y quién hace esto? Yo. ¿Y quién hace lo de acá? Yo. ¿Y quién dirige lo de acá? Yo y yo. Pasa que no he leído la Biblia. Dice que el suegro de Moisés lo visitó. Digo, ¿qué te pasa, Moisés? Aquí cansado todo el día con el pueblo, es que me vienen a preguntar de las cosas del Señor y a resolver las cosas. No, pues ¿para qué te cansas demasiado? Haz esto y haz este otro. Porque recuerden que el suegro de Moisés también era un líder religioso, y él era más organizado que Moisés, y él todo tenía en la estrategia. Y siempre parece que es bueno escuchar a la gente que tiene experiencia. Y Moisés, que era tremendo líder de parte del Señor, pues no rehusó y hizo caso. Y puso a hombres. Puso a hombres y le puso bajo 70, bajo 60, bajo 50, bajo 10. Bueno, ahí los organizó. Y ya Moisés quedó más aliviado. Y no sé si siguió poniendo encima toda la carga. Y no se enemistó con nadie. Con todos compartían el oficio de parte del Señor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, o sea, a Pablo y a Bernabé, la diestra señal del compañerismo. ¿Y qué estaba haciendo ahí Bernabé junto con Pablo? Ellos habían ido en el capítulo más o menos 10 de... Sí, no estoy mal. Por ahí está hablando de cuando el Señor aparta a Bernabé para que sea el compañero de Pablo en el primer viaje que comenzó a hacer Pablo. Bueno, dice, y a Bernabé la diestra señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos se fueron a los de la circuncisión. Eso está en Gálatas 2, 6 al 9. Porque a vosotros, en el libro de Romanos 11, 13, comparto esto, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Bien. Ahora, hay unas tres características acerca del ministerio de Pablo. Y lo vamos a ver. Mire que todo esto es parte del mensaje que estamos hablando. Padre, glorifica tu nombre. Esta es la tercera parte que estamos llevando secuencialmente este domingo. Bien. Aquí viene hablando. Dice, el ministerio de Pablo se puede calificar en tres partes. Primeramente, vamos a ver la primera parte. Primeramente, con esto estamos terminando. Primeramente, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra. Estas características, más adelante dice el profeta, tienen que ser la misma característica de todo enviado de Dios, de todo ministro del Señor. Y oiga que cuando yo leo esto y me encuentro por primera vez, me gocé. Me gocé porque veo que pararse firmemente en lo que la palabra dice, de muy pocos. Primeramente, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra, sin importar cuál fuere el costo. Él nunca se apartó de ella. Y ministro de esta talla fue el profeta. Nos consta
El profeta dijo, así tenga que comer galletas saladas y agua de río, pero yo esta palabra no la comprometo con nada. Y aquí estamos, mis hermanos, no comprometiendo la palabra con nada, estamos voceando la palabra como fue dicha, y claro, también por inspiración divina. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice Pablo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dice. Sea maldito. Porque Pablo había predicado un montón de cosas, ustedes ya lo saben. Cualquier momento comenzamos también a predicar cuáles fueron las bases de las predicaciones, con qué comenzó Pablo y a dónde los quería llevar al pueblo. Muy bien, mis hermanos, dice, pues más si aún nosotros, o un ángel del cielo, o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno nos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Gálatas 1, del 8 al 9. Ahora, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Cara a cara. A la final, Pedro y Pablo terminaron siendo hermanos. Pero ahora que resulta que si alguien ya tiene una dignidad, que un grupito de 40, 100, 150 personas le ha dado a alguien, ya nadie le puede decir nada. Rápido te repelen con la frase de que déjeme tranquilo, que Dios a mí es que me habla, que Dios a mí es que me dice, que yo sé lo que hago, que yo hago lo que Dios me dice. Pero que resulta que Dios está hablando por cuerpos humanos también, para decirte cosas, para que regreses a la cordura, pero no quieres. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, que Pablo tenía que decirle Pablo a Pedro, si Pedro tenía su área y Pablo tenía su otra área. Pero que resulta que Pablo, como cabeza de la edad, como el ángel mensajero de la edad, él tenía que ver que todas las cosas esté equilibrado. Que la circuncisión era predicado por Pablo a los judíos, a los hebreos. Y la incircuncisión era a los gentiles, a los que no venían de la rama de los judíos. Y para eso era destinado el apóstol Pablo. Pero que resulta que a veces el hermano Pedro, el apóstol Pedro, se venía para el lado de acá, para el lado de los gentiles, porque tenía amigos, porque acuérdese que en el libro de los Hechos, ahí por los capítulos del 9 al 12, algo por ahí, es en donde Pedro es visitado por unos enviados de Cornelio, que Cornelio tuvo una visión de parte de Dios, un ángel se le apareció y los mandó a ver. Y Cornelio es un gentil romano del ejército. Y entonces Pedro los visitó. Pedro tenía amigos gentiles. Pero resulta que Pedro estaba enseñándole a los gentiles a judaizarse. Y entonces ahí donde Pablo, el apóstol, porque apóstol es un colocador, uno que pone bien sobre las cosas, los asuntos, entonces lo encaró a Pedro y le dije a Pedro, delante de todos, ni siquiera lo hizo a un lado, mire. Y ahora aquí la gente quiere que lo saquen a un ladito, que le digan, hermanito, venga para acá, que esto, que este otro. Y se ponen bravos si lo exponen, se ponen bravos. Y lo jalan a uno del brazo y le dicen, hermano, otro día jálame para acá. Bueno, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, vea, Pedro viniendo separando a los gentiles, ya estaba tomando costumbres de gentiles, pero estaba enseñándole a los gentiles a hacer cosas de los judíos, y él mismo, que siendo judío, no las hacía. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Eso está en Gálatas 2, del 11 al 14. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, le dijo el apóstol Pablo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de parte de Dios. Reconozcan, mis hermanos, que lo que se le está hablando esta mañana es de parte de Dios. Yo les dije, no tuve, es que en eso es que yo puedo glorificar el nombre del Señor. En que yo he tenido una mañana tan ahí apresurada, haciendo esas cosas, hornando, y luego ir a cambiar mi producto que estaba un poco malo, y luego yo llego contra la hora. Y aquí está como testigo ustedes, y le digo a mi hermano Gustavo, ahora sí va a tener que ser Dios mismo como siempre, porque yo no he hecho nada de estas cosas. ¿Y cómo es que ya mismo llevamos 1 hora aquí, y hablando de las cosas eternas? Bendito sea el Señor. Y entonces le dijo el apóstol Pablo, si alguno se cree profeta o predicador, porque profeta en este tiempo del Nuevo Testamento es un predicador. Si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Bendito sea el Señor. Eso fue lo primero. Lo segundo, la segunda característica, para poder ir cerrando, porque quiero cerrar este tema aquí ya para poder comenzar en el siguiente culto con la cuarta parte de este tema. Entonces vamos a estar hablando cómo fue Pablo un instrumento de parte de Dios y cómo se relaciona Pablo y Juan, cuando Pablo parte pero queda Juan. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, su ministerio se desarrolla en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra escrita y la palabra hablada. Mire, cosa tremenda, cosa que se ha manifestado en esta edad por medio del profeta. Mire, también se estuvo manifestando allá en la primera edad. Porque dijo, así que hermanos, dijo el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, humanas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, porque cuando estamos hablando la palabra del Señor, no hay espacio para una palabra propia, hasta falta tiempo, mis hermanos. Yo diría que los tendría que invitar, vamos a hacer un culto para darle unas indicaciones de parte mía personales. Entonces yo podría hacer y podría hablar lo que yo quiera. Pero aquí estamos hablando de lo que el Señor nos inspira que hablemos de parte de Él. No hay espacio para nosotros. Y eso es bueno. Dice, sino que con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre. ¡Ay, qué predicador! ¡Ay, cómo nos predicara todos los domingos! No, que no se base en eso, sino en lo que nos está enseñando. Oiga, no, sencillo, pero estamos aprendiendo esta situación. Estamos aprendiendo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver cómo él estaba demostrando el poder. Porque estaba hablando la palabra de revelación. Estaba hablando del entendimiento que Dios le había dado para los gentiles. Pero también dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. El cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, o sea, Pablo vio que este hombre tenía fe, que él quería ser sanado. Porque no solo basta que el predicador le diga, oye, usted está enfermo, usted está tullido, voy a orar por usted. No, el enfermo tiene que tener fe, que Dios lo puede sanar, que Dios puede quitar totalmente tu adicción, tus malas ganas de ser, tu mal carácter, tu que me importismo hacia la palabra. Dios puede quitar todas esas cosas. Tienes que tener fe, tú primeramente. Y le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hechos 14 del 8 al 10. Y ahí podemos leer un poco más de las maravillas que Dios hizo a través de Pablo. En el tercer lugar, él tenía el fruto evidente de su ministerio que le había sido dado por Dios. Mira lo que dice Pablo.
Me he hecho un necio al gloriarme. Yo no tengo gloria. Yo ya les he dicho, yo también no tengo gloria. Es más, cuando estuve en una instrucción del ministerio, sacaba 4, 3 sacaba, porque no sabía hacer los deberes. Otros hermanitos que ahí me preguntaban algo y yo les explicaba a ellos y sacaban 9 y hasta 10 sacaban. Y cuando yo presentaba mi deber sacaba 3. Bueno, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Mire, la grandeza y humildad a la vez del apóstol Pablo. Él estaba diciendo, yo no he sido menos que todos esos apóstoles que han venido. Yo no he sido menos, pero tampoco estoy pidiendo gloria para mí. Pero también quiero que sepan que no soy nada. Tranquilo. No me echen flores. Segunda de Corintios de 12 al 11. Si para otros no soy apóstol, ese hermanito por allá está que predica y dice que él es ministro. Bueno, si para otros no soy ministro, bueno, allá ellos. Pero si para otros dice el apóstol, no soy apóstol, para vosotros ciertamente sí lo soy. Ustedes son los que están recibiendo la instrucción y ustedes deben saber si que la están recibiendo verdaderamente de lo que dice el mensaje, de lo que dice la palabra, o son pura charlatanería. Ustedes son los que saben y ustedes son los que aprueban. Para vosotros ciertamente sí lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Porque si yo no tuviera un llamado, ustedes no estuvieran sentados aquí. Porque dijo el profeta, si hay ovejitas, tiene que haber un pastor. Ahora, un pastor significa alimentador. No es que yo diga, yo soy pastor. ¿Y quién lo ungió? ¿Quién le puso las manos a usted? Yo no sé, pero yo estoy cumpliendo un papel de alimentador. Y el hecho de ya estar siendo un alimentador a la novia del Señor Jesucristo, lo constituye a ese ministro un pastor. Porque un pastor significa un alimentador. Óigalo bien. Muy bien. Entonces esas son las tres características, ¿no? Primero, fiel a la palabra. Segundo, el poder no solo de hablarla, de explicar la palabra, de demostrar el don que tenía, sino también con demostración del poder por el Espíritu Santo. Y tercero, el fruto que tenía, porque donde él iba predicando, iba dejando un grupito, y al más entendido, el que más le llegaba la palabra, véngase Gustavo, aparece aquí, quédese encargado del grupo. Él los iba dejando como ministros del grupo. Y mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Espero que esto haya sido de mucha edificación para todos ustedes en el día de hoy. Nos colocamos de pie para orar y ser despedidos. Amado y buen Padre Celestial, estamos muy contentos, muy agradecidos, Señor, por tu divina presencia, Señor, en esta mañana. Y ahora, Padre, que vamos a salir, Señor, que tu Espíritu, Señor, el ángel que tú prometiste que iba a acampar a cada uno de los que te temen, Señor, pueda acampar, Señor. Pueda hacer un campamento alrededor de la vida de mis hermanos, Señor, de mi familia, de mis hijos, mi esposa, Señor mío lindo. Que tú, Padre Santo, sea nuestro guía, Señor. Sea, Señor, esa piedra de corona que necesitamos.